Aquí está entrando la siguiente persona y estamos completos, creo. Cualquier cosa, trataré de darle acceso a quien se una. Bueno, pues, señores, formalmente, bienvenidos, bienvenidas esta noche a esta entrega de webinars Finanzas Ligeras. Este es una serie de webinars que yo vengo haciendo desde mitad de año con el propósito de proveer, de aportar a la educación financiera, de aportarles básicamente una educación financiera consciente que les ayude a identificar los factores que interfieren con tu bienestar, de modo que puedas hacer un uso más óptimo de tus recursos y que estés realmente alineado con lo que es importante en tu vida. En este caso, en esta ocasión, tenemos el privilegio de ver este tema que es titulado, por favor, silencien los micrófonos, que ahora mismo no puedo verlos todos. Déjenme ver. Gracias. Les decía que en esta ocasión tenemos el privilegio de ver este tema, que he titulado Adiós a las deudas tóxicas. Reconstruye tu perfil de crédito. Mi propósito de esta noche es darle herramientas para construir el cambio que quieren en sus vidas, relacionados con las deudas y el manejo de las mismas. Les cuento que tienen también el privilegio de asistir a este webinar que va a ser el cierre de los webinars de este año, para retomar entonces en enero con otro tema que va a ser nuestro piso para el inicio de año y se los voy a compartir al final. Bueno, pues entonces les quiero contar brevemente sobre mí, para los que no me conocen, que creo que son, la mayoría no me conocen. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy Sheila Martínez, soy psicóloga de profesión, coach certificada con orientación en programación neurolingüística y me he especializado en bienestar financiero. Tengo más de 10 años de experiencia apoyando el cuidado de las finanzas y el crédito personal, trabajando desde el sector de información crediticia. Actualmente ejerzo como mi práctica privada, apoyando a las personas en sesiones 1 a 1, en acompañamiento personalizado, también talleres, charlas, como ven ahora, me contratan también empresas, y colaboro como aliada externa de instituciones locales e internacionales. Y tengo un deseo grandísimo de aportar valor a las personas y organizaciones de las que forman parte, y por eso pues me tienen aquí hoy con ustedes esta noche. Yo he creado un método basado en mi experiencia, en mi formación, que he combinado estos conocimientos que se llama Equilibrando tus finanzas y emociones. Y con este método, lo que ayudo es que apoyo a las personas a lograr cultivar una relación emocional muy sana con su dinero, eliminar deudas tóxicas, desarrollar ahorros sostenibles y utilizar el crédito a su favor. Entonces, ustedes pueden estarse preguntando por qué Sheila integra o habla de las emociones cuando estamos aquí para saber de finanzas y de deudas. Pues déjenme contarles que estudios numerosos estudios demuestran que el 90% de las decisiones financieras que tomamos las personas viene impulsada por nuestra parte emocional, solamente el 10% por nuestra parte racional. Esto es suficientemente importante como para prestarle atención. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó por mucho tiempo, que aún teniendo conocimientos de finanzas y inclusive teniendo un buen ingreso, por muchos años a mí se me dificultó adaptar, asumir o aplicar esos conocimientos que yo tenía aquí, aplicarlo a mi vida, ahorrar, manejarme de una manera más sana con mi dinero. Y no fue hasta que trabajé esa parte de una manera intencional que realmente lo logré aplicar. Yo tengo clientes que tienen inclusive carreras en todo, carreras que tienen que ver con finanzas o que tienen que ver con saber de números, hacen un excelente trabajo en sus empresas, sin embargo, y tienen buen ingreso, sin embargo, no lo han podido aplicar a su vida. Entonces, yo creo que esto es más que suficiente como para prestarle atención. No sé qué le parece a ustedes. Sin más preámbulos, vamos a ver cuál va a ser el contenido de esta noche. Vamos a ver 4 temas. El primer tema es, ¿cuál es la diferencia
entre una deuda buena y una deuda mala, o una deuda buena y una deuda tóxica, como yo le digo. Es importante entrar en ese contexto para entender también cuáles son las consecuencias físicas y emocionales que tiene el estar endeudado de manera tóxica. Y ver también por qué se endeudan las personas, comprender un poco ahí también esa parte, y entrar al tema central, que es las mejores prácticas que les voy a compartir, que me han servido a mí y les sirven constantemente a mis clientes, para salir de deudas y reconstruir el crédito. Entonces, sin más, vamos a empezar con el punto 1. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia una deuda buena de una deuda tóxica? Muchos asesores, yo los he escuchado, asesores financieros, los he escuchado diferenciar esto de una forma que tiene que ver con el tipo de deuda. Yo me voy a enfocar más, me gusta enfocarme más en la persona. Yo tengo una orientación humanista y yo pienso que realmente lo que determina una deuda buena o una deuda mala no es el tipo de deuda necesariamente, sino cómo la gestiona la persona. Entonces, pudiéramos decir que una deuda buena es la que forma parte de un plan, es la que tiene el ahorro como su respaldo, mejora tu calidad de vida, no la empeora, la mejora, contempla la evaluación de opciones, o sea, no vas a ir por ahí corriendo a endeudarte porque te ofrecieron algo y sin pensarlo, sino que es algo que forma parte de un plan, de una estructura y de algo pensado, planificado. Y finalmente aumenta tu patrimonio. Fíjate que puse aumenta tu patrimonio de último. ¿Por qué? Porque muchas veces he escuchado decir que, bueno, si la deuda es para un vehículo, bueno, tú tienes un vehículo y ya tienes un patrimonio adicional. No necesariamente. Si la deuda es para una vivienda, ya tú tienes la vivienda y tú tienes un patrimonio adicional. Aunque sí por un lado, pero todo va a depender de la forma en que gestiones esa deuda. Si los demás elementos que vimos, que forme parte de un plan, que el ahorro sea su respaldo, no están ahí, entonces ese patrimonio pudiera no ser realmente tuyo, sino del banco, durante muchísimos años, y tú creerte que es tuyo. Entonces es importante que estén todos esos elementos ahí. La deuda mala, por su parte, es aquella que se gestiona sin ningún conocimiento ni educación crediticia. Es importante saber que los distintos productos crediticios que existen en el mercado tienen sus distintas formas de aplicación. Una tarjeta de crédito no es lo mismo que un préstamo y no están hechas para lo mismo. Una tarjeta está hecha para utilizarse como medio de pago, para pagar el total de lo que se consumió, el total del balance al corte, y es un medio de pago porque la utilizas como si en lugar de hacerlo en efectivo, la utilizas como un medio de manera estratégica. Así es como debe ser. Ahora, un préstamo ya es algo para financiarse. Entonces, lo correcto es que sea un préstamo. El tipo de préstamo también es importante cuidar cuál sería, dependiendo de los objetivos, las características y una serie de factores. Entonces, se gestiona, por lo general, se convierte en tóxica. ¿Por qué? Porque se gestiona sin educación crediticia. No se planifica, es algo que es impulsivo. Me ofrecieron, me llamaron, me ofrecieron del banco un préstamo, califico, ok, ya. No, no es así. No hay ahorro para eventualidades. En este escenario no hay ahorro para eventualidades. Ante cualquier eventualidad, se afecta tu equilibrio y bienestar financiero y emocional. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias físicas y emocionales de una deuda tóxica? Sabemos, porque estamos aquí, y yo los felicito porque están aquí esta noche, porque enfrentar este tema, atravesarlo, darle la cara y así querer hacerlo diferente no es algo sencillo. Yo estoy completamente clara y respeto muchísimo a personas como ustedes que están haciendo un esfuerzo importante para salir de esa situación y para poder hacerlo distinto, para mejorar su condición. Las cosas no caen del cielo, obviamente necesitamos hacer nuestro esfuerzo. Entonces, ustedes están haciendo su esfuerzo porque están aquí hoy. Yo los felicito por eso.
Ahora, entiendo que están teniendo sus situaciones. Es importante que podamos verlo en un contexto más general y más amplio para poder entender que el endeudarse de manera tóxica no es algo sencillo, no es algo que es trivial. Ok, tenemos aquí, voy a hacer un pequeño paréntesis para silenciar el micrófono. Y entonces, bienvenido a la persona que se acaba de unir. Y estamos en la parte de saber cuáles son las consecuencias físicas y emocionales de la deuda tóxica. Les decía que es importante entender esta parte para no trivializar lo que es estar endeudado de manera tóxica. Es importante saber que es muy, muy impactante en nuestra salud física y emocional. Físicamente, numerosos estudios han demostrado que provoca dolor de cabeza, estar endeudado así, dolor lumbar, enfermedades gastrointestinales, mayor presión arterial y diastólica. Esto puede llevar inclusive, señores, a que la persona, pues, pueda inclusive degenerar en otras enfermedades. Y obviamente está la parte también emocional del estrés, la ansiedad, la depresión y los problemas de autoestima que se generan por tener un endeudamiento tóxico que incentivo que no podemos gestionar. Esto es importante saberlo, entenderlo y entender por qué. Entonces, si es así, ¿por qué por qué nos endeudamos? ¿Qué es lo que pasa con eso? Yo diría, primero quiero esta frase que decirla, que me gusta mucho, que muchas personas gastan dinero que no han ganado para comprar cosas que no quieren, para impresionar a personas que no les agradan. Muchas veces pasa eso. No en todos los casos, pero muchas veces pasa eso. Y yo me pregunto, bueno, están los factores internos, están los factores externos. Te voy a contar un poco de cuáles son los factores externos, de los que muchas veces decimos que son los que nos llevan a endeudarnos. El panorama geopolítico mundial, que si hay una guerra con Ucrania, que si no bien acabamos de salir de una pandemia importante, o todavía no salir completamente, porque si estamos con casos de rebrotes, que todavía está muy resentida la economía, no solamente local, sino internacional, todo lo que pasa en Europa, lo que pasa en Asia, en Estados Unidos, nos impacta de una forma u otra. He participado también en foros recientemente con economistas que auguran que el año que viene República Dominicana va a tener crecimiento, aunque va a ser menor que otros años, pero comparado con la región, con nuestra región, va a ser mejor, porque gracias a eso al turismo, realmente porque compensa otras bajas que ya estamos viendo en el sector construcción, en otros sectores de la economía, y eso va a compensar. Ahora bien, los precios están en los supermercados más caros. Sabemos que los préstamos subieron las tasas para fines de compensar un poco y amortiguar un poco la inflación, frenarla. Es decir, que todo eso impacta también que si ya se está endeudado, si ya se tiene préstamos, las tasas han subido, las cuotas suben. Todo eso es importante tenerlo en cuenta y es cierto, impacta. Esos son los factores externos. Ahora bien, yo pienso que los factores internos son los que todavía son más importantes. ¿Por qué? Porque impactan, pero además podemos nosotros hacer algo al respecto. Porque con los externos tenemos poca cosa que hacer, más que saber que están ahí, podernos preparar, ser más cautelosos con el gasto, ser más inteligentes, hacer lo que estamos haciendo hoy educándonos, pero con los internos todavía podemos hacer más, que es el autoconocimiento, que es conocer nuestras limitaciones, nuestras fortalezas, y poder autogestionar nuestros recursos. Voy a enfocarme un poco aquí para explicarles algo, dedicarle un poco de tiempo a esto. Estos factores internos para comprender esta parte que sí está a nuestro alcance son el desconocer nuestras propias creencias limitantes y personalidad financiera. Ese desconocimiento lleva a endeudarse, porque no sabemos cuáles son nuestras tendencias, nos exponemos
Entonces, voy a explicarles ahora a qué voy con esto. Es falta de educación, organización y planificación financiera en muchos casos. En otros casos, como vimos, podemos saber todo eso. Sin embargo, desconocemos las creencias, las limitantes y la personalidad financiera, y también, como quiera, podemos endeudarnos. Y no tener un fondo para manejar los imprevistos de la vida, eso también impacta de manera muy importante. El primer punto, que son las creencias, que son las creencias, son ideas que nos hacen ver la vida y vivirla de un modo particular. Yo pongo este elefante aquí porque me gusta representar las creencias limitantes con un pequeño cuento de Jorge Bucay que se llama El elefante encadenado. No sé si lo han escuchado. Dice así: este es un niño que va a un circo, cuando existían los circos con animales maltratados, que ya eso lo han ido aboliendo, gracias a Dios. Este niño le sorprende que este animal tan grande, tan enorme, tan poderoso, está atado con su pata, una estaca, y no se mueve, no se libera. Le pregunta a su padre le dice que sí, que es cierto, es una muy buena observación. Sin embargo, lo que pasa es con el elefante, lo que pasa es que estuvo muy pequeño, cuando fue encadenado estaba muy pequeño, entonces cuando lo intentaba no lograba zafarse. A través de que fue creciendo, fue intentando, no lo lograba y dejó de intentarlo. Sencillamente dejó de intentarlo y llegó a creerse que no puede. Aunque realmente puede, tiene la fortaleza física, se cree que no puede. Y con creerse que no puede, no puede. Entonces, eso es importantísimo que veamos. Así es como se representan las creencias limitantes en nosotros. Las potenciadoras, por su lado, son creencias que nos ayudan a desarrollar a muchísimas cosas, pero sobre todo a desarrollar más confianza personal, aprender de los fracasos, ser más coherentes y poder realmente vivir en el aquí y el ahora. Hay una serie de cosas mucho más ganadoras que nos permiten hacer cosas. ¿Cómo se ven las creencias? ¿Cómo yo puedo entender que se ve una creencia para yo más o menos entender esa parte? En frases populares. Por ejemplo, lo que a uno le gusta no siempre deja dinero. Esa es una frase muy popular que muchas veces la decimos, nos limita, pero si lo vemos como cuando hago lo que me apasiona, los recursos fluyen hacia mí. Es cierto, cuando yo hago algo que me apasiona y lo hago de manera, lo hago atado, o sea, apegada a la excelencia, obviamente la gente va a querer trabajar conmigo. Así pasa con cada uno de nuestros casos. Sin líos es difícil progresar. Pensar de esa manera, decirlo, ¿quién no lo ha visto? ¿Quién no lo ha pensado? ¿Quién sabe de alguien que haya dicho eso? Eso lo que hace es que lleva a una persona inconscientemente a tomar préstamo, usar el crédito de manera sin estrategia. Pero una creencia potenciadora es con ahorro y organización, todo es posible. Y es así. Otra, finalmente, de ejemplo, el dinero solo es ambición y nada espiritual. Muchas veces pensamos eso. Sin embargo, el dinero es un medio de intercambio y no me define. Pensarlo y verlo de esta manera me pone en otra postura, más ventajosa para vivir una vida más equilibrada y tener una mejor relación con el dinero. Entonces, otro aspecto y otro factor interno importante entender es ver la personalidad financiera, identificar cuáles son mis tendencias, porque no es lo mismo tener la tendencia a gastar mucho y exponerme a eso, no poderme autogestionar, que tener la tendencia a privarme de mis necesidades, y también es importante. Entonces, vamos a ver 4 personalidades que yo considero que son las que más se repiten. El derrochador, que tiende a gastar de manera desmedida, también es una persona que siempre suele ser muy generosa, muy generoso, a brindar, a comprar cosas, a hacer muchos regalos, utiliza normalmente el crédito como un ingreso adicional, o sea, no lo hace sin estrategia, se endeuda con facilidad, también hace dinero con facilidad, pero al no ahorrar, entonces no retiene. Entonces, ninguna personalidad es buena ni mala, eso lo sabemos. Ahora, cuando estamos desequilibrados, es donde necesitamos realmente enfocarnos en tratar de buscar el nivelarnos, autogestionarnos, porque cada personalidad tiene sus cosas positivas
Entonces, aquí es importante observar eso para empezar a no exponernos. Si somos de esta personalidad y no sabemos controlarnos y lo que hacemos es que queremos estar gastando compulsivamente, comprándonos cosas por internet, comprando cosas todos los meses, y eso es lo que eso combinado con otros factores nos lleva a endeudarnos. Entonces es importante que empecemos a observarnos, a entendernos para buscar soluciones. El analítico es aquel que tiende a planificar mucho. Ahorra, es cuidadoso al gastar, al invertir también es muy cauteloso, pero también se priva de sus propias necesidades y está desequilibrado o desequilibrada. Tiende a enfocarse más en el otro, a no cumplir sus propias necesidades. Entonces, vale la pena reconocer aquí también la víctima tiende a creerse incapaz de cubrir sus propias necesidades, tener una relación amor y odio con su dinero, a esperar que les rescaten. El temeroso tiende a creer que nunca tiene suficiente dinero, sentir ansiedad al utilizar sus ahorros, miedo a perder el control o a volverse mala persona por tener dinero. Son personas que a veces logran hasta ahorrar. Sin embargo, no quieren ni decirlo, les da vergüenza. ¿Por qué? Porque manejan ideas encontradas, ideas distorsionadas que aprendieron desde su infancia. Es importante ir reconociendo esto. Si no tienes con qué anotar, te recomiendo que este es el momento de buscar rápidamente con qué anotar para que vayas identificando con cuál de estas personalidades o con cuál de estas tendencias sientes que te sientes más representado, más representada, qué dificultades estás empezando a ver en ti. Vamos a pasar al punto central de conocer las mejores prácticas para salir de las deudas tóxicas y para reconstruir tu crédito. Entonces, el primer punto aquí que te recomiendo es, para salir de deudas, pregúntate qué te ha traído hasta aquí. Ya habiendo visto lo que hemos repasado, haberte invitado a reflexionar a lo interno. Si no te preguntas y si no identificas qué te ha traído a donde estás, donde no quieres estar, pero estás, difícilmente, aunque logres momentáneamente salir, difícilmente sea sostenible. ¿Por qué? Porque si no se ha trabajado la raíz, pues puedes volver ahí a caer. ¿Okay? Por eso es importante que puedas contactar con eso que te ha traído ahí. Y, bueno, el segundo punto es detén el ciclo de la deuda. La deuda es como una espiral que se está en deuda y se está tratando de salir de la deuda, pero sí, óigame bien esta parte, si no tenemos, aunque sea un ahorro mínimo de un fondo de contingencia, y voy a explicar lo que es y cómo lo vas a lograr y todo construir, si no tenemos eso, ante cualquier eventualidad de la vida, que solo hay que estar vivo para tener eventualidades, estarías demasiado vulnerable para dejarte de endeudar. Entonces, eso es lo primero. Entonces, o mejor dicho, lo segundo. Para lograr este fondo, identifica hacia dónde se va tu dinero y eficientiza tus gastos. Voy a profundizar en lo delante en eso, que es muy importante. Y elabora un plan para el saldo de deudas. Ese plan se va a ver como sigue. Te sugiero este plan. Primero, observa qué puedes, organiza tus cuentas, ¿verdad? Y fíjate ahí, aquí. Primero, ¿cuál es tu ingreso? Clarificado. Muchas veces yo le pregunto a mis clientes, dime tu ingreso. Y muchas veces no saben. Tienen una vaga idea. Tanto si son asalariados como si son independientes, les pasa lo mismo. Entonces es importante que podamos identificar cuál es mi ingreso por lo menos mensual. ¿Cuál es el gasto
que estoy teniendo mes a mes. Y yo pongo aquí el gasto mejorado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que estoy gastando hoy sin hacer un ejercicio de cómo puedo mejorarlo a lo que realmente es mi costo de vida o mi costo vital. Voy a abundar un poco más en adelante sobre eso. ¿Qué puedo vender? Es importante que mire, que haga un análisis ahí. ¿Qué puedo vender? ¿Qué debo? Pero ahí vamos. Ahora les voy a decir en detalle, por ejemplo, construye tu fondo de contingencia. Y aquí estamos en un momento idóneo para que tu doble sueldo, si eres asalariado o asalariada, te pueda ayudar a darte ese regalo para empezar. Te voy a hacer a sugerir una estrategia que te pueda ayudar. Por ejemplo, con el 48% de tu doble, puedes empezar construyendo el 20% del total de tu fondo de contingencia. Puedes utilizar el 32% de tu doble para deudas, para amortizarlas o pagarlas, dependiendo del tamaño de la que sean, cada caso es particular, y el 20% en otros propósitos. Este ejemplo lo aplico de esta forma. Esto es unos datos simbólicos que es bueno que tú adaptes a tu caso particular. Imaginémonos un ingreso de 60,000 pesos con un doble sueldo de 60,000 pesos. Y que ya esa persona hizo un ejercicio de saber que su costo vital, aunque gana 60,000, con 48,000 pesos puede cubrir sus costos, sus gastos básicos y pudiera estar bien. Entonces, su meta de fondo de contingencia es 3 veces ese costo vital, no su ingreso. 3 veces su costo vital, que en este caso serían 144,000 pesos. Entonces, vamos a imaginar que en este caso tiene 19,200 de deudas. Lo que te propongo hacer es que con el 48% de tu doble, o sea, 28,800, ya tienes el 20% de tu fondo de contingencia, lo cual te va a permitir que ante cualquier eventualidad, señor, una gripe es una eventualidad, se le pichó la goma al carro es una eventualidad. O sea, ante una eventualidad de la vida, que es cualquier cosa que ocurra, en lugar de tenerte que endeudar, tienes algo guardado a echarle mano. Con el 32% de tu doble, saldas, en este caso salda la deuda, que son 19,200, pero caso particular, hacemos el análisis y vemos si podemos abonar con un plan de deuda, obviamente, que también explicaré ahora, y el 20% del doble, pues también para disfrutar. En este caso puse un 20, porque todo va a depender de tus prioridades, de cada caso particular, pero por ejemplo, también saca algo para disfrutar, para regalo, para disfrutar de este momento de la Navidad. Porque no todo, tenemos que entender que somos personas, que tenemos nuestras necesidades y que tiene que ser algo, para que sea sostenible, tiene que ser algo bien gestionado. Para continuar creando tu fondo de contingencia, porque este es el primer paso, ¿verdad? Identifica entonces tu costo vital si aún no lo has hecho. Recuerda que este no es lo que tú gastas actualmente. ¿Cómo lo haces? Observa tu gasto por lo menos de un mes. Anótalo aquí. Por ejemplo, en esta tablita, este ejemplo, tenemos supermercado, casa, comida afuera, transporte. Es un ejemplo. Coge una tablita de Excel sencilla y anota todos tus gastos por un mes. Luego analiza cuánto gasté en súper, cuánto gasté en comida afuera, sobre todo esos gastos que son variables. A veces la gente llega donde mí con un presupuesto perfecto. Oh, pero está excelente ese presupuesto. Yo creo que es la primera vez que ustedes me han escuchado hablar de la palabra presupuesto, porque yo le digo más plan, pero vienen, mira mi presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Yo le pregunto, porque ese presupuesto está perfectamente hecho. Ah, que no lo puedo cumplir. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque necesito esa parte interna, ese trabajo de identificar mis gastos, de mejorarlos, de ir de lo micro a lo macro. Es necesario hacerlo para poder cumplir con algo que yo quiero. Está muy bien hacer un presupuesto, pero si no lo cumplo, ¿de qué sirve? De sentirnos mal, de que no lo pudimos hacer. Entonces, no. Pero la idea es que hagamos un plan. Pequeños, yo diría inclusive pequeños planes primero mensuales para mejorar el gasto por categorías variables y hacer los ajustes necesarios para que tu gasto vital esté por debajo de tu ingreso. Puedas desconectar el gasto del ingreso
esto aquí es un concepto nuevo, déjenme explicarle esa parte. Cambiar el ritmo del gasto para desconectarlo del ritmo del ingreso. Eso quiere decir, señores, no gastar porque tengo dinero en la cuenta. No gastar porque me va a pagar, no gastar el doble antes de que llegue. Eso es como que sepamos que nosotros aquí, haciendo un símil, no podemos vivir en este país sin un tinaco, sin una cisterna, sin un inversor. ¿Por qué? Porque en el momento en que deje de llegar esa energía o ese recurso de energía, de agua, necesitamos tener algo con que regular ese consumo para seguir viviendo. Es lo mismo que le estoy diciendo que hagan con el fondo de contingencia. Y no gastar porque tenemos dinero en la cuenta, sino gastar en base a un plan. Y con el excedente que liberes mes a mes, vas continuando construyendo tu fondo de contingencia y otros propósitos de ahorro, como por ejemplo viajar, como estudiar, hacer remodelación en la casa, comprar o cambiar el carro. Entonces, regresando aquí al plan, haz un inventario de tus deudas. ¿Cómo se ve un inventario de deudas, por ejemplo? Algo sencillo así, miren así. Nombre de la deuda, institución financiera, cuota mensual, tasa de interés anual, ¿tiene garantía? Si es un préstamo de vehículo, la garantía es el vehículo. Si es un préstamo de vivienda, la garantía es la vivienda. Si es un préstamo personal o un crédito, no tiene garantía. La garantía, la cantidad total de la deuda que se tomó inicial y el tiempo que te queda por terminar de pagar esa deuda. Haz una organización para que puedas ver las cosas claramente. No solamente te fijes en la cuota, fíjate en todo eso, porque fíjate que lo que ocurre. Las estrategias que puedas hacer después que tengas toda la información, eso es lo que te va a dar luz. Ah, pero yo estoy pagando, mira, pero este préstamo, este crédito es 60% anual. Esos 5% mensuales, eso es altísimo, carísimo. Me conviene ver si hago una consolidación de deuda, puede ser, por ejemplo, o alguna otra estrategia. Por ejemplo, la tarjeta, si la estás utilizando para, si no la estás utilizando como medio de pago, es importante que rápidamente hagas ese cambio a utilizarla como medio de pago. Si estás a tiempo, porque no estás altamente endeudado con la tarjeta o endeudada, por ejemplo, vamos a ver el caso de que estés utilizando la tarjeta, pero a la vez no estás pagándole el balance al corte. Yo te recomiendo que hagas lo siguiente. Haz un análisis de todos los gastos que tienes en el mes y cuáles de esos puedes hacer con tarjeta. Suma todo eso, esos gastos, y hazlo con la tarjeta, pero asimismo también págale eso a la tarjeta. Entonces, si eso te permite cubrir el balance al corte, es importante que sepas, el balance al corte es el compromiso que tienes con el banco, pues ya ahí vas a empezar a utilizarla como medio de pago y no financiarte. Nunca financiarte con la tarjeta, es muy caro. Evalúa utilizar alguno de estos métodos. Por ejemplo, dependiendo de tu caso, está el método de bola de nieve, que es el que se enfoca en ir pagando de la menor deuda a la mayor. Hay personas que dicen, pero ¿por qué de la menor? ¿Por qué no empezar con la más? Bueno, hay personas que se sienten que aunque sea de a poco, eso les va dando impulso, le va dando ese espaldarazo, se lo pueden dar ellos mismos para sentir que están avanzando. Y van desde la más pequeña, de la deuda más pequeña, y cuando terminan de pagar esa pequeña, entonces ese dinero lo destinan a pagar la siguiente, y así sucesivamente van pagando de la más pequeña a la mayor. Está el método avalancha, que va al revés de la mayor, porque si son personas que son más impulsivas, que quieren ver cambio más rápido, entonces sí conlleva más esfuerzo, pero esa sería pagando la mayor a la menor. Y está, bueno, la consolidación de deudas, que no aplica en todo caso, pero ¿en qué casos aplica? En los casos en que todavía el crédito no esté dañado en su totalidad, o sea, porque necesitas que te dé, alguna entidad financiera te dé un préstamo por el valor total de las deudas que tiene, de las distintas deudas que tiene, para entonces hacer una consolidación, una sola cuota, a una mejor tasa, mayor tiempo. Ahí lo que vas es a entregar tiempo, eso sí, vas a durar más tiempo pagando, pero al tener una mejor tasa, la cuota baja,
entonces liberas mucho estrés, liberas energía, es como liberas presión. Entonces, ese recurso, lo importante es que esos recursos que se liberan no los vuelvas a comprometer, sino que los utilices ¿para qué? Para ahorrar, para crear tu fondo de contingencia, para invertir o para pagar la deuda de manera más rápida, hacer un plan con eso. Obviamente cada caso es particular y yo estoy dando ideas que pudieran ayudarles aplicándola a cada caso. La consolidación, si no se trabaja la fuente y cualquier otro método, si no se trabaja la fuente que generó el problema, el endeudamiento, pues no sirve de nada porque vamos a volver a caer ahí. Eso es importante que se tenga en cuenta. Entonces, se me fue la presentación, regreso a ella. Ok, aquí estamos. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis porque voy a pasar ya a las mejores prácticas para reconstruir tu crédito. A ver, tengo aquí, muchísimas gracias por los comentarios que estoy viendo que están teniendo. Y los al final vamos a tener un momento para esto. Ok, entonces, díganme por aquí si están pudiendo ver, escuchar bien y ver la presentación para continuar, por favor. Con una sola persona que me diga, excelente, muchas gracias. Entonces, mejores prácticas para reconstruir tu crédito. Aquí, lo primero es asegúrate de que tu historial crediticio refleje tu realidad. Si no conoces lo que es tu historial crediticio, es importante que prontamente lo puedas ver. Miren, el historial es parte de tu perfil crediticio. Lo que forma tu perfil es tu historial y tu score o puntaje crediticio. Aquí hay dos compañías que pueden ayudarte tienen el deber de darte acceso a esas informaciones. Pero antes déjame explicarte que el perfil es la información que se construye en torno a cómo manejas tus productos crediticios. El sistema crediticio, que son los bancos, las entidades financieras y las no financieras también, las compañías de telecomunicaciones y cualquiera que dé un servicio con factura, tiene acceso a esta información si está afiliado a un buro de crédito. Entonces, está tu historial, que es el reflejo, un informe que refleja cómo te manejas, cómo manejas tus compromisos crediticios, y está el score, que es una cifra que resume esta valoración. Voy a pasar rápidamente por enseñarles cómo se ve, por ejemplo, en los dos buros de aquí, que son TransUnion y DataCredit. Son informes así, que se ve tu información general. El que nunca ha visto esto dirá, ¿cómo va a ser que mis datos estén ahí? Hay una ley, señores, inclusive, que rige esto, que es la ley 172-13. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente está súper familiarizada con esto. Aquí todavía falta mucha información al respecto, pero es importante que por lo menos entres y veas tu historial gratis, que gratis lo dan 4 veces al año en cada una de estas entidades. Aquí están las direcciones. En TransUnion, www.transunion.com.do. DataCrédito tiene en la página www.midata.do y también tiene una aplicación. También está la Superintendencia de Bancos, que tiene una página de apoyo al consumidor, al usuario, por usuario, que también pueden ver sus informaciones ahí. Yo recomiendo que entren y lo vean, eso es lo primero. Lo segundo es también que conozcan su score. Tengo un micrófono abierto. Ok, ya. Que conozca su score, es el siguiente paso. Y ahí no es gratuito, tienen unos planes estas empresas, pero son bastante económicos. Un plan, por ejemplo, de 3, de 6 meses, 1,000 y pico de pesos. Yo pienso que para uno saber realmente cómo está hoy, para hacer que los pasos que esté dando para mejorar
su crédito, para mejorar primero su salud financiera, que se va a reflejar en el crédito, saber si va mejorando, pues es importantísimo poder dar ese seguimiento. Así te puedo decir generalmente que en TransUnion la escala va, son diferentes escalas. No voy a entrar en estos detalles porque cada uno tiene su escala. Lo importante es saber que mientras más alto, mejor el puntaje. Entonces, también otra cosa importante es solicita, si tienes el crédito dañado, solicita una tarjeta garantizada, por ejemplo, ya luego de que obviamente estés haciendo un plan para pagar las deudas. Estás ya pagando, imaginémonos ese caso, pero nadie te da tarjeta porque, ni crédito, porque se refleja ese daño en el historial o en el score, pues una tarjeta, que es un producto que se llama tarjeta garantizada o ignorada, te ayuda a tener una tarjeta como con una garantía de un certificado de algo de ahorro, 5,000 pesos, 10,000 pesos, para ir recreando tu historial. También paga el balance al corte de la tarjeta de crédito. Siempre el balance al corte, nunca el pago mínimo, nunca te financies. Asegúrate de pagar a tiempo, porque hay gente que me dice, yo pago el balance al corte, pero yo no sé qué es lo que pasa. Bueno, pero si pagas un día después de la fecha de pago, ya se genera un atraso de 30 días. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Otro importante dato es, mantén el balance de la tarjeta menor, ojalá pueda ser menor que el 40, pero sí, mientras tanto menor del 50 para empezar, del límite aprobado. 30, 35, 40% es lo más recomendable, porque eso le indica al sistema que tú estás manejándote bien. Independientemente de que tienes un límite mayor, te manejas con un plan, te manejas con una guía, no estás gastando mientras tienes límite. No realices muchas solicitudes de crédito nuevo a la vez, porque pueden sugerir que necesitas mucho el crédito y eso te afecta el score. Y bueno, vamos a recapitular ya para finalizar y poder responder preguntas y conocer algunas informaciones que quieran ustedes compartir. El criterio para diferenciar la deuda buena de la tóxica tiene más que ver contigo que con la deuda misma. Esas son recapitulaciones. El endeudamiento mal gestionado tóxico puede provocar serias consecuencias en la salud emocional y física. Las causas principales del endeudamiento son las creencias limitantes sobre el dinero, la personalidad, el tipo de personalidad financiera que tenemos o los patrones que tenemos, la falta de educación, organización y planificación financiera y la ausencia de un fondo para manejar imprevistos mantiene a uno en ese ciclo, en esa espiral. Recomendaciones para salir de las deudas, pregúntate qué te ha traído hasta ahí, detén ese ciclo de la deuda, comienza a identificar hacia dónde se va tu dinero, eficientiza tu gasto, elabora un plan para el saldo de deudas, organizando tus cuentas, construyendo un fondo para manejar las contingencias, haz un inventario de las deudas, convierte la tarjeta como un medio de pago y verifica si tu caso aplica para bola de nieve, para avalancha o para consolidación de deuda. Para reconstruir tu crédito, asegúrate de que tu perfil refleje tu realidad, mira tu historial crediticio, si tienes si ves discrepancias ahí, cosas que no son tuyas o que no están bien reportadas, puedes hacer el proceso de reclamaciones gratuitamente a través de las plataformas de estas instituciones que mencioné anteriormente. Solicita una tarjeta ignorada o garantizada, aprende a utilizarla, limita las nuevas solicitudes crediticias y básicamente ya concluyendo, te pido o te insto a que te preguntes, ¿qué necesitas para dar hoy el primer paso hacia tu bienestar financiero? ¿Qué de todo lo que viste aquí te llevas hoy? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu primer paso hoy mismo, mañana, hacia tu bienestar financiero? Ya con esto, te doy las gracias por tu atención. Aquí están mis redes. Puedes seguirme aquí también para más consejos que por lo general voy dando y interacción también que tengo con las personas. Y bueno, pues ya yo quisiera saber de ustedes. Tenemos unos minutos aquí. Qué bueno que pude hacer un buen uso del tiempo. Tenemos unos minuticos para conocer. Aquí vamos a abrir los micrófonos. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a dejar también de grabar. Déjenme darle aquí un momentito para tener esa privacidad
de, a ver cómo hago esto, me está permitiendo. Okay.